En los rincones más olvidados de México hay historias que no salen en los periódicos ni en la televisión. Historias que se viven en silencio, entre paredes agrietadas, puertas que no cierran y miradas que esconden más de lo que revelan. Esta es la historia de una madre que cargó durante 2 décadas el peso de una decisión que nunca logró perdonarse. Una elección desesperada que la separó para siempre de su hijo menor y que hasta hoy no la deja dormir. En un rincón polvoriento de San Miguel de los Sauces, donde las calles parecen olvidadas hasta por el gobierno local, vivía Tomasa, una mujer de voz pausada y espalda curvada por años de esfuerzo. Su casa, construida con bloques sin repellar, se mantenía en pie más por milagro que por estructura. Cada mañana comenzaba igual, calentando agua en una olla oxidada y contando las tortillas que quedarían para el almuerzo. Con 5 hijos y un marido ausente casi todo el día, su rutina era una coreografía repetida sin descanso. Leandro, su esposo, trabajaba cargando bultos en un corralón de materiales a 3 colonias de distancia. Salía antes del amanecer y regresaba cuando ya no quedaba luz. No hablaba mucho. Y cuando lo hacía, sus palabras llevaban el cansancio acumulado de jornadas enteras al sol, por un salario que apenas alcanzaba para pagar la renta y algo de arroz. Tomasa, por su parte, pasaba los días lavando ropa ajena, remendando uniformes escolares y cocinando lo poco que podía reunir. Su preocupación constante no era por ella, sino por Mateo, el más pequeño de todos. Con apenas 2 años, era un niño frágil, callado, con ojeras que no correspondían a su edad. Tenía hambre, siempre tenía hambre, y aunque Tomasa intentaba ocultarlo, sus hermanitos lo notaban. A veces incluso dejaban parte de su comida para él, en un acto de ternura infantil que partía el alma. Una tarde, mientras recogía agua del tanque comunitario, una vecina le contó que una familia de la colonia Santa Gertrudis estaba buscando adoptar. Son buena gente, tienen dinero, hasta carro propio, dijo con un tono que mezclaba envidia y admiración. Tomasa no respondió. Asintió en silencio como si no hubiese escuchado nada. Pero esa noche, mientras todos dormían, se sentó en la cama, abrazó a Mateo con fuerza y se quedó despierta hasta el amanecer, con la idea clavada en el pecho. La decisión no fue inmediata, pero comenzó a germinar como una semilla venenosa. Día tras día, la preocupación por el bienestar del niño se volvía más insoportable. El miedo de verlo flaco, enfermo, desnutrido, la hacía sentirse una madre fallida. Hasta que un domingo, mientras doblaba ropa y escuchaba las risas lejanas de sus otros hijos jugando en el callejón, se prometió que haría lo necesario para que, al menos uno de ellos, tuviera una oportunidad distinta. Y si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campanita y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. Durante toda la semana, Tomasa no volvió a mencionar el tema con nadie. La propuesta de aquella vecina seguía flotando en su mente como una nube espesa, difícil de disipar. Cada vez que miraba a Mateo dormir, con sus bracitos delgados y sus huesitos marcados bajo la piel, una punzada le recorría el pecho. Por más que se esforzaba, por más que estiraba cada peso que ganaba lavando sábanas o vendiendo café en la calle, no lograba sostenerlo. La angustia se transformó en urgencia cuando el niño comenzó a toser con más frecuencia. Una tos seca, persistente, que le quitaba el sueño y le robaba el apetito. Tomasa intentó llevarlo a la clínica del barrio, pero le dijeron que no había doctores ese día, que regresara el lunes. Era jueves. Mateo tenía fiebre. Esa noche, Tomasa sintió que algo dentro de ella se rompía. El viernes, con el niño en brazos, caminó hasta la colonia Santa Gertrudis. No sabía con exactitud dónde vivía la supuesta familia, pero preguntando aquí y allá,
logró llegar a una casa pintada de azul claro, con rejas bien cuidadas y un pequeño jardín al frente. Golpeó la puerta sin saber qué iba a decir. Una mujer de rostro amable, de unos 40 años, salió al encuentro. Se llamaba Rebeca. Hablaron sentadas en el porche mientras Mateo dormía en su regazo. Tomasa, entre tartamudeos, explicó que no podía más, que no tenía con qué alimentarlo, que temía verlo morir como muchos otros niños del barrio. Rebeca no hizo muchas preguntas. Le dijo que ella y su esposo llevaban años intentando tener hijos, sin éxito, que cuidarían de Mateo, que lo tratarían como suyo, que no se preocupara, que era lo mejor. Tomasa no pidió papeles, no mencionó al padre, no consultó con nadie. Antes de irse, escribió en una hoja de cuaderno el nombre del niño, su fecha de nacimiento y un número de teléfono que usaba su vecina, pues ella no tenía celular. Le dejó también una muda de ropa, una manta tejida por su abuela y una foto antigua donde Mateo aparecía abrazado a sus hermanos. Esa fue la última vez que lo vio. Regresó a casa con las manos vacías y el corazón entumecido. No dijo una palabra. Se encerró en el cuarto y no salió hasta el día siguiente. Nadie preguntó por Mateo ese día. Fue como si el silencio hubiera cubierto todo con una manta pesada. Pero Tomasa ya sabía que ese silencio no iba a durar. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que ocurrió después cambió para siempre el destino de toda esta familia. Los días siguientes fueron una mezcla de culpa y alivio. Tomasa no hablaba mucho, pero se movía con más rapidez. Lavaba más ropa, cocinaba más temprano, ponía más atención en los otros niños. Nadie en casa parecía notar la ausencia inmediata de Mateo. Sus hermanos, quizás por costumbre al caos, asumieron que estaba enfermo o de visita con algún pariente. Leandro, como de costumbre, salía al trabajo antes del amanecer y regresaba cuando el cielo ya estaba oscuro. Pero al tercer día, mientras comían arroz con frijoles en platos de plástico, el hijo de en medio preguntó: ¿Y Mateo? Tomasa se atragantó con el bocado. Dijo que estaba en casa de una señora que lo ayudaría a recuperarse, que tenía fiebre alta y necesitaba reposo. Nadie volvió a preguntar, no esa noche. Pero el silencio era frágil, como una cuerda muy estirada. Leandro comenzó a notar que algo no encajaba. Una noche regresó más temprano de lo habitual. La casa estaba en penumbras. Los niños dormían y Tomasa se encontraba sentada en el suelo con la manta tejida de Mateo entre las manos. Cuando él preguntó dónde estaba su hijo, ella repitió la historia de la fiebre y la ayuda médica. Leandro frunció el ceño, pero no insistió. Solo dijo: «Voy a ir a buscarlo el domingo». Tomasa no contestó. El domingo llegó, y con él, la tormenta. Leandro fue hasta la dirección que su esposa le había dado. Era una calle sin nombre, detrás de un parque abandonado. No había casas, solo un terreno cercado con láminas y un letrero de próxima construcción. Caminó de vuelta bajo la lluvia, con los zapatos empapados y el corazón palpitando como si fuera a salirse del pecho. Al llegar, entró sin saludar. Tomasa lo esperaba sentada, ya sabía. No hubo gritos, no hubo golpes. Solo una frase, dicha con la voz más seca que había usado jamás. «¿Qué hiciste?» Ella no respondió. No pudo. Esa noche, Leandro metió algunas camisas en una bolsa de supermercado y salió. No dijo a dónde iba. No miró atrás. Uno de los niños se despertó al oír la puerta, pero no preguntó. Tomasa se quedó sentada en la misma silla hasta que amaneció. La manta de Mateo seguía sobre sus piernas. Ya no olía a él. Desde esa madrugada, el ambiente en la casa cambió. Nadie volvió a mencionar su nombre en voz alta, pero cada uno, a su modo, lo pensaba. La ausencia comenzó a hacerse carne. Una herida abierta en medio de la sala. Con la partida de Leandro, el hogar quedó en pausa.
Nadie sabía si volvería. Tomasa tampoco lo preguntaba. El colchón donde él dormía se quedó sin tender durante semanas, como si nadie se atreviera a ocupar ese espacio. Los niños comenzaron a moverse con más cuidado, a hablar en voz baja, como si la casa entera estuviera de luto. Pero no sabían exactamente por qué. Mateo ya no estaba, pero su presencia persistía en los rincones. El vasito azul que usaba para tomar agua seguía sobre la repisa, su cobija doblada, su ropita colgada en un clavo detrás de la puerta. Tomasa no tocaba nada, no tenía fuerza para hacerlo. A veces pasaba largos minutos frente al closet donde guardaba sus cosas sin abrirlo, solo mirándolo. Las vecinas empezaron a murmurar, algunas notaban la ausencia. Una de ellas, Silvia, se acercó con curiosidad. ¿Y el chiquito, Tomasa? Hace rato que no lo veo por la calle. La respuesta fue rápida, automática. Está con una tía en el sur. Se enfermó. Silvia asintió, pero no convencida. Nadie más preguntó, aunque Tomasa sabía que no podía mantener esa mentira por mucho tiempo, pero no tenía otra salida. Había confiado en una promesa que se desvaneció como humo. Rebeca nunca volvió a llamar. El teléfono de la vecina sonaba siempre apagado cuando intentaba comunicarse. La dirección que recordaba de memoria ya no existía. Había pasado semanas enteras caminando hasta esa calle, esperando ver alguna señal, una ventana, una cortina, algo que confirmara que Mateo estaba allí. Pero nada, como si se lo hubiese tragado la tierra. Una vez se animó a preguntar por Rebeca a un comerciante cercano. Él negó conocerla. Dijo que en esa casa vivía ahora una pareja de ancianos, que la familia anterior se había ido hacía más de un año, sin dejar rastro. Tomasa sintió un vacío que no supo describir. No era solo la pérdida de su hijo, era la certeza de que ya no podía dar marcha atrás. No había a quien reclamarle. No tenía pruebas ni testigos, solo recuerdos y un nudo en la garganta que no desaparecía. A partir de entonces, su rutina se volvió automática. Lavaba, cocinaba, barría, respondía con monosílabos. Sus hijos crecían en medio de una madre ausente, física, pero no emocionalmente. A veces la mayor, una niña de 13 años, la encontraba llorando en la cocina sin razón aparente. Y en esas lágrimas silenciosas entendía más de lo que los adultos creían. Y si esta historia te está haciendo pensar en alguien que extrañas, comparte este video con esa persona. A veces, una historia puede abrir puertas que el tiempo había cerrado. Los meses pasaron sin ruido, como si la casa misma respirara con cautela. Tomasa dejó de contar los días desde que entregó a Mateo. Ya no miraba el calendario colgado junto al fogón, ni marcaba los cumpleaños. Todo comenzó a ser medido por los silencios. El silencio de las mañanas, el silencio en la hora de la cena, el silencio que quedaba cuando los demás se iban a dormir. Rebeca nunca llamó. Tomasa revisaba a diario el celular prestado por la vecina, pero la pantalla siempre mostraba lo mismo, sin mensajes, sin llamadas. Al principio, intentó marcar el número que le había anotado, pero pronto descubrió que ya no existía. La operadora repetía una frase mecánica que fue volviéndose parte de su pesadilla. El número que usted marcó no está disponible en este momento. Un día, venciendo el miedo y la vergüenza, regresó al sitio donde había entregado a su hijo. El banco de concreto bajo el árbol seguía allí, pero todo lo demás había cambiado. La plaza ahora tenía juegos nuevos. La pintura vieja había sido cubierta por murales coloridos, y las caras que pasaban por allí ya no le resultaban familiares. Nadie la reconocía. Ella tampoco reconocía a nadie. Era como si ese momento tan decisivo en su vida no hubiese dejado rastro alguno. No habló con nadie sobre su búsqueda, ni siquiera con sus hijos. Tenía miedo de que la culparan, miedo de que no la entendieran, miedo de que no la perdonaran. Por eso
Cada intento de averiguar algo más se daba en secreto. Caminaba hasta oficinas municipales, fingía ser una tía lejana buscando a un niño extraviado. Mostraba una foto borrosa, daba nombres vagos, nunca funcionaba. En una de esas visitas, una trabajadora social le dijo con amabilidad seca: sin acta, sin denuncia, sin pruebas, no hay mucho que podamos hacer, señora. Tomasa asintió, sin fuerza para discutir. Salió del edificio con los ojos vidriosos, sin rumbo. Caminó durante horas, como si el suelo pudiera darle respuestas que las personas no querían ofrecerle. A partir de entonces, creó su propio ritual. Cada domingo, al anochecer, encendía una vela junto al marco de la única foto que guardaba de Mateo. La misma imagen que había duplicado antes de entregarlo. Le hablaba en voz baja. Le contaba cómo estaban sus hermanos, si llovió o no esa semana, si había comido bien. A veces cerraba los ojos e imaginaba su risa. Otras, simplemente lloraba en silencio. Para todos los demás, Mateo era un recuerdo borroso, casi un susurro. Para Tomasa, seguía siendo su hijo. Y mientras no hubiera un cuerpo, un ataúd, una tumba, ella se negaba a aceptar que ya no existía. Con el paso de los años, la casa se fue apagando como una vela sin mecha. Cada hijo tomó su rumbo, arrastrando cicatrices que nunca supieron nombrar. Emiliano, el segundo mayor, comenzó a juntarse con muchachos mayores que él. A los 15 ya no dormía en casa todos los días. A los 17 desapareció sin decir adiós. Tomasa nunca supo si cruzó la frontera, si cayó preso o si simplemente decidió borrarse. Nunca llegó una llamada, tampoco una carta. La mayor, Carmen, dejó la escuela tras quedar embarazada de un vecino que después se fue a buscar trabajo en otra ciudad. Crió sola a 2 hijos, mientras ayudaba en lo que podía. A veces traía comida, otras solo dejaba a los niños encargados y salía por horas sin explicar a dónde. La relación entre madre e hija se volvió fría, llena de silencios y miradas esquivas. A pesar de todo, ninguna de las dos se atrevía a tocar el tema que seguía ardiendo entre ellas. Del resto, poco se sabía. Uno trabajaba lejos, en una obra. Otro había cortado contacto. La familia, rota en pedazos, seguía funcionando apenas por inercia. Solo Tomasa permanecía en el mismo sitio, en la misma silla de plástico al borde del patio, mirando al vacío cada tarde como si esperara ver llegar a alguien por el portón oxidado. El barrio también cambió. Las casas viejas fueron derribadas o vendidas. Nuevas familias se instalaron. La gente del pasado se mudó o murió. Los niños que alguna vez jugaron con Mateo ya eran adultos que apenas recordaban su nombre. Nadie más hablaba de él. Nadie preguntaba. Pero Tomasa seguía viendo su rostro en cada niño de cabello oscuro que cruzaba la calle. A veces cruzaba de banqueta solo para observar de cerca. Buscaba una señal, una expresión, una forma de caminar que le devolviera alguna certeza. Nunca decía nada. Solo miraba, apretando con fuerza una pulsera de hilo que Mateo usaba cuando era bebé y que ella guardaba en el bolsillo de su delantal. El tiempo no curó nada, solo desgastó. La memoria de Mateo no se desvanecía, se hacía más presente en la medida en que el resto del mundo lo olvidaba. Tomasa, envejecida antes de tiempo, cargaba con una culpa que no se aliviaba ni con oraciones, ni con confesiones, ni con el paso lento de los calendarios. Si tú también has perdido algo que no sabes cómo recuperar, escribe en los comentarios una palabra que represente ese vacío. A veces, decirlo en voz alta es el primer paso para volver a encontrar. Una tarde de septiembre, justo cuando comenzaban las lluvias, Tomasa regresó de hacer limpieza en una casa del otro lado de la colonia. Estaba cansada, empapada hasta los tobillos, con los dedos entumecidos por el agua helada del balde. Al llegar a su casa, encontró algo inusual: un sobre delgado, sin nombre ni sello, debajo de la puerta principal.
Lo tomó con manos temblorosas. No había remitente, tampoco timbres postales, solo su nombre, escrito con tinta azul y letra temblorosa. Lo abrió despacio, como si dentro llevara algo que pudiera romperla aún más. El papel, doblado en 4, contenía una sola línea. Estoy bien, no me busques. Nada más. Ni fecha, ni firma, ni pistas. Tomasa se quedó de pie por varios minutos con los ojos clavados en la frase. No lloró, no gritó, no se movió. Luego entró a la casa, se sentó en el borde de su cama y leyó el mensaje una y otra vez, como si al repetirlo pudiera encontrar alguna clave escondida entre esas 4 palabras. La caligrafía era desordenada, como la de un niño que aprendió a escribir sin que nadie le corrigiera. Había algo familiar en la forma en que dibujaba la S, en cómo se inclinaban las letras hacia la izquierda. Y aunque su mente racional le decía que podría ser una broma cruel o una coincidencia, su corazón no tenía dudas. Era de Mateo. La guardó dentro de un frasco de vidrio con tapa, entre granos de arroz para protegerla de la humedad. Lo escondió en el fondo de su ropero, junto a la foto antigua y la cobijita que alguna vez lo abrigó. A partir de ese día, encendía una vela cada noche frente a ese pequeño altar improvisado, como si esa luz tenue pudiera guiar a su hijo de regreso. Durante las semanas siguientes, Tomasa comenzó a actuar con más energía. Caminaba más rápido, hablaba con más firmeza, cocinaba con más cuidado. No era felicidad lo que la impulsaba, sino una especie de alerta constante. Vivía con los oídos atentos, esperando una nueva señal. Cada vez que alguien llamaba a la puerta o dejaban algo en su buzón, su pecho se llenaba de una ansiedad que la devoraba por dentro. Compartir la existencia de la carta con alguien nunca fue una opción. Era suya, solo suya. Y temía que, si la mencionaba en voz alta, desapareciera como un sueño. Y aunque las palabras decían que no lo buscara, ella sabía que jamás podría obedecer esa petición. Cuando Leandro volvió a cruzar la puerta de aquella casa, habían pasado casi 9 años desde su partida. No trajo maletas ni explicó su regreso. Tenía el cabello más gris, las manos más huesudas y una tos que no lograba ocultar. Simplemente se sentó en su antiguo lugar, encendió la televisión y no preguntó por nada, ni por Mateo, ni por lo que había pasado, como si el tiempo, por sí solo, pudiera cubrir los escombros con polvo. Tomasa lo miró desde la cocina, sin decir palabra. No fue bienvenida ni rechazo. Fue simplemente aceptación. 2 personas que compartían el mismo techo, la misma historia quebrada, el mismo silencio que los había separado y que ahora los volvía a juntar sin necesidad de explicaciones. Durante semanas convivieron sin dirigirse más que frases prácticas. ¿Ya comiste? ¿Hay tortillas? Pásame la sal. Nunca tocaron lo que dolía. Nunca mencionaron la ausencia. Pero los 2 sabían que ella seguía encendiendo una vela cada noche en el cuarto del fondo. Y él nunca preguntó por qué. El cuerpo de Leandro comenzó a fallar de forma visible. Le costaba caminar, respiraba con dificultad y tosía con fuerza al amanecer. Se negaba a ir al hospital. Decía que era cosa de viejos, que ya pasaría. Pero Tomasa sabía. Lo atendía con discreción, preparándole tés, ajustando sus cobijas, dejando el balde con agua caliente para que pudiera asearse. Nunca hablaron de reconciliación, solo compartían el desgaste. Una madrugada de enero, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina, Leandro dejó de respirar. Tomasa lo encontró sentado en la silla de siempre, con la cabeza caída hacia un lado y la televisión encendida sin volumen. No gritó, no lloró. Solo cerró los ojos por unos segundos y después buscó una sábana para cubrirlo. El velorio fue sencillo. Ella misma pidió el ataúd más económico y colocó algunas flores que recogió del mercado. Nadie vino, ninguno de los hijos apareció,
Ni siquiera Carmen. El barrio, que ya era otro, no reconocía a Leandro como alguien suyo. Fue enterrado en un lote común del panteón municipal, sin lápida, sin misa. Esa noche, Tomasa encendió 2 velas en lugar de una. Se sentó frente al altar improvisado, sacó la carta del frasco, la desdobló con cuidado y la colocó junto a la fotografía de Mateo. Por primera vez en muchos años, habló en voz alta, no al hijo, sino al hombre que ya no estaba. Perdóname, Leandro, yo tampoco supe hacerlo mejor. Y si este relato te llegó al corazón, deja en los comentarios el nombre de alguien con quien hayas perdido contacto. Tal vez, en el momento menos esperado, esa persona te esté buscando también. Tras la muerte de Leandro, algo se desató dentro de Tomasa. Ya no tenía a quién mentirle. Ya no había nada que ocultar. Por primera vez, se sintió libre para buscar sin pedir permiso, sin dar explicaciones. La carta, arrugada por los años y el roce de sus dedos, era lo único que tenía. Su contenido no ofrecía pistas, pero su existencia confirmaba algo fundamental. Mateo seguía vivo. Empezó a visitar dependencias del gobierno con más frecuencia, fingiendo ser una tía preocupada o una hermana que había perdido contacto. Aprendió a moverse entre oficinas, a llenar formularios con letras grandes, a insistir con tono educado pero firme. Llevaba siempre la foto antigua y una copia del acta de nacimiento que había guardado en una lata bajo el colchón. Nunca decía la verdad completa, no se atrevía. En una oficina de asistencia familiar, una trabajadora social de rostro amable se detuvo más de lo habitual frente a los papeles de Tomasa. Hizo algunas preguntas, anotó un par de cosas y al final susurró. Hubo una familia con ese apellido que se trasladó a Ciudad Valle Azul hace varios años. No puedo asegurarte nada, pero podrías empezar por ahí. Tomasa se aferró a esa frase como si fuera un mapa. Esa misma tarde vendió un par de cosas que tenía guardadas. Una radio vieja, un juego de ollas abolladas, unas figuras de cerámica que le había regalado su madre. Con el dinero justo, compró un boleto de autobús y partió al día siguiente con un pequeño morral al hombro y la carta bien protegida bajo la blusa. El viaje fue largo, lleno de paradas, de paisajes secos, de pensamientos que iban y venían como el vaivén del camión. Llegó a Ciudad Valle Azul cuando el sol ya estaba cayendo. No conocía a nadie. No tenía dirección exacta, solo un nombre común, una esperanza borrosa y un temblor constante en las manos. Durante días caminó por barrios residenciales, preguntando en iglesias, en escuelas, en centros comunitarios. Mostraba la foto, contaba una historia a medias, escuchaba respuestas que iban de la lástima a la indiferencia. Algunos la miraban con compasión, otros con desconfianza. Nadie la reconocía. Nadie conocía a Mateo. Agotada, gastando sus últimos pesos en tortillas frías y café instantáneo, comprendió que quizás esa ciudad no tenía las respuestas, que quizás su hijo estaba en otro lugar o que no quería ser encontrado. Pero no se rindió. Guardó la foto, volvió a doblar la carta y regresó a San Miguel con los pies llenos de ampollas y la fe intacta. Si tú también has buscado a alguien que parece haberse borrado del mundo, comparte este video. Tal vez alguien, en algún lugar, sepa más de lo que tú imaginas. Han pasado casi 20 años desde aquella tarde silenciosa en que Tomasa entregó a su hijo en brazos ajenos. El barrio donde todo comenzó ya no existe como antes. Muchas casas fueron demolidas para dar paso a una plaza comercial y un conjunto habitacional con rejas altas y cámaras de seguridad. San Miguel de los Sauces fue tragado por el crecimiento urbano y con él los últimos rastros de la infancia de Mateo. Tomasa aún vive en una casa pequeña construida con retazos. No es la misma de antes, pero conserva la misma austeridad. Su nieta, hija de Carmen, es una adolescente callada
que pasa los días escuchando música con audífonos y mirando el celular con la atención que Tomasa alguna vez dedicó a los rostros de sus hijos. Entre ellas no hay muchas palabras, pero la muchacha respeta el silencio de su abuela. No pregunta por la vela que se enciende todas las noches, tampoco por la fotografía vieja ni por el frasco con arroz escondido bajo un paño blanco. Cada tarde, Tomasa sale a sentarse en la banca frente a la tienda de abarrotes. Desde ahí, observa a los jóvenes que van y vienen con mochilas, cascos de trabajo o bolsas del mercado. En cada rostro busca algo, un gesto, una mirada, una forma de caminar que le recuerde al niño que alguna vez fue suyo. En una ocasión, un muchacho alto de cabello rizado y piel morena se detuvo a comprar una botella de agua. Tomasa lo miró fijamente. Había algo en su expresión, en la forma en que sostenía la botella, que le provocó un temblor en las manos. Se quedó observándolo hasta que cruzó la calle y desapareció entre los edificios. No se atrevió a decir nada. No podía. ¿Y si no era? ¿Y si sí? El tiempo le ha enseñado a no confiar demasiado en la esperanza, pero tampoco ha podido dejarla ir. No tiene certezas, solo fragmentos, como piezas de un rompecabezas del que nunca tuvo la imagen completa. Algunas noches sueña que Mateo vuelve, no como adulto, sino como niño, corriendo hacia ella con los brazos abiertos, riendo. Al despertar, no llora, solo se sienta en la cama, toma el frasco, acaricia la carta sin abrirla y agradece que aún esté allí. Tomasa no sabe si alguna vez volverá a verlo, pero se niega a llamarlo desaparecido. Para ella no está perdido, solo no ha regresado todavía. Y si esta historia te conmovió, te pedimos algo simple: cuéntala. Porque a veces, la única forma de que alguien vuelva es que el mundo no lo olvide.